Hola, buenas. El día de hoy vamos a hablar sobre trastornos hemodinámicos y enfermedad em, tromboembólica y lo que es el shock. Ok, entonces, básicamente para tener una idea de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, sabemos que básicamente la salud de lo que son nuestras células que tenemos en nuestro organismo depende de la circulación de la sangre, aporte del oxígeno, el aporte de nutrientes que ésta pueda tener para poder obtener, obviamente, energía y poder realizar sus funciones y también eliminar, o sea, su función metabólica de poder eliminar aquellos residuos que pues no son necesarios en la célula. En condiciones normales tenemos que tener claro que a medida que la sangre pasa por lo que son los lechos capilares, o sea, por las arterias y todo eso, las proteínas del plasma son retenidas en la vasculatura y hay un escaso desplazamiento de agua y electrolitos hacia los tejidos. Este equilibrio a menudo se va a ver modificado por estados patológicos, o sea, por algunas enfermedades se va a ver alterado esto, ya que van a aumentar la presión hidrostática vascular y van a reducir el contenido de proteínas en el plasma. Todo lo que va a favorecer a lo que es un edema. En clases pasadas mencionábamos que el edema se da muchas veces por acumulación de líquido pues en el espacio intersticial. Ya vamos a mencionar un poco más sobre eso. Entonces, dependiendo de la magnitud y la localización de esto, el edema puede tener tanto como efectos tanto mínimos como graves, desde como hinchazón en los pies, que no nos queden nuestros zapatos, hasta algo mucho más grave. Sin embargo, por ejemplo, una patología los pulmones, que vamos a ver más adelante, en los pulmones el líquido de edema puede llevar a que pueden llenar lo que son nuestros alvéolos y van a causar una hipoxia. Ya mencionamos que la hipoxia es la disminución del aporte del oxígeno. Entonces, básicamente vamos a ver términos como, por ejemplo, la hemostasia, que es el proceso en el cual la sangre se va a coagular. Va a impedir que, pues, obviamente nos desangremos y hay una hemorragia masiva después de que, pues, haya habido una lesión en un vaso sanguíneo. Y la hemostasia inadecuada, o sea, que no se produzca adecuadamente esa coagulación de la sangre, pues, obviamente se va a producir una hemorragia que a su vez va a afectar la perfusión tisular regional y puede ser masiva y rápida y puede ser una causa tanto de hipertensión, shock y muerte. Entonces, al contrario, una coagulación apropiada que recibe el nombre como trombosis o una migración de los coágulos que recibe el nombre como embolia pueden obstruir los vasos y provocar muerte celular, isquémica y todo. En realidad, básicamente la tromboembolia está en base a tres principales causas de morbilidad que vamos a estar tocando más adelante, que es el infarto de miocardio, la embolia pulmonar y lo que son accidentes cerebrovasculares. Entonces, más adelante vamos a estar hablando sobre edemas, derrames y algunas patologías que llevan a lo que es un derrame y un edema. Entonces, básicamente nos vamos a centrar en esos derrames, esos edemas, esa congestión y esos shocks, básicamente enfocado en trastornos por sangrados y lo que es coagulación inadecuada. Ok, ya mencioné eso sobre la hemostasia, que es un proceso en el cual la sangre se va a coagular adecuadamente, va a impedir el sangrado excesivo después de la lesión de un vaso y que la hemostasia, si no se desarrolla correctamente, pues nos puede llevar a una hemorragia, que a la vez pues va a dañar lo que es esa perfusión, o sea, la sangre que está llegando y pues puede ser una causa de una hipotensión, o sea, que nuestra presión baje, un shock y una muerte. Ya mencionábamos que la tromboembolia está en base a las tres principales causas de morbilidad y muerte en países de renta alta, empezando por el infarto de miocardio, la embolia pulmonar, que la vamos a estar mencionando más adelante, y accidente cerebrovascular, que es lo que había mencionado hace unos minutos. Ok, tenemos derrames, perdón, y edemas. Primero que nada, en condiciones normales tenemos que saber que la presión hidrostática vascular, al sacar el agua y las sales de los capilares al espacio intersticial, está prácticamente equilibrada por lo que es una presión coloidosmótica del plasma para devolver eso a lo que son los vasos. Habitualmente hay un pequeño movimiento neto de líquido hacia el intersticio, o sea, totalmente normal, pero estamos hablando de algo exacto, algo neto. Pero cuando ese líquido drena, ese líquido normalmente se drena por los vasos linfáticos, que ya mencionamos que los vasos linfáticos pues van a drenar y van a limpiar lo que son algunos líquidos. En última instancia, lo que va a hacer es que va a devolver a lo que es el torrente sanguíneo a través de lo que es el conducto torácico, manteniendo lo que son así secos los tejidos. Entonces, aquí menciona que estos trastornos alteran la función cardiovascular, renal o hepática
se caracteriza a menudo por acumulación de líquidos en los tejidos, es decir, porque va a haber un desequilibrio en esas presiones que mantienen el equilibrio hídrico o las cavidades corporales que ya estaríamos hablando de derrames. El aumento de la presión hidrostática o la reducción de la presión coloidosmótica alteran este equilibrio y permiten una mayor salida de líquido a los vasos. Entonces, como mencioné, si sale más de ese líquido neto que puede llegar a salir al espacio intersticial, porque obviamente hay un movimiento de lo que es un líquido neto, pues puede llegar a causar un derrame. Si la tasa neta de movimiento de líquido supera la tasa de drenaje, estamos hablando que si la tasa de ese líquido supera el drenaje, por así decirlo, eliminación que se da en lo que es el sistema linfático, pues el tejido líquido se va a acumular y por ende al haber tanto líquido, pues va a causar un edema, una inflamación, una tumefacción. Entonces el resultado va a ser un edema. Entonces, los líquidos de edema y derrames pueden ser inflamatorios y no inflamatorios. Algo muy importante que mencionar es que si se trata de una superficie serosa, el líquido puede acumularse dentro de una cavidad corporal en forma de un derrame. Entonces, básicamente tenemos grandes diferencias que el líquido en tejidos, edema, y las cavidades corporales, o sea, en cavidades, pues se va a mencionar que es un derrame. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el aumento de la presión hidrostática. Entonces, el aumento de la presión hidrostática es causado fundamentalmente por aquellos trastornos que alteran el retorno venoso. Entonces, algo muy importante que considerar que si esa alteración es localizada, o sea, por ejemplo, estaríamos hablando, por ejemplo, de una trombosis venosa profunda de una extremidad inferior, el edema resultante se quedará limitado en esa zona, en la parte en donde se está viendo afectada. Las enfermedades que producen un aumento sistémico de la presión venosa, o sea, que aumentan lo que es esa presión de nuestras venas, el retorno venoso, lo alteran. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva, etcétera, se asocian básicamente, lógicamente, a edemas que están más diseminados, es decir, que están regados, que hay muchos de ellos. Entonces, básicamente, el aumento de la presión hidrostática se va a deber a un aumento del retorno, se va a deber a una alteración, o sea, que no va a estar, por así decirlo, en estado normal, sino que va a estar alterado ese retorno venoso. Ahora tenemos reducción de la presión osmótica del plasma. Estas presiones son las que van a mantener básicamente el equilibrio hídrico, o sea, evitando de que pues obviamente se produzca un edema o se produzca pues por ende un derrame. Entonces tenemos la reducción de la presión osmótica del plasma. Entonces, algo muy importante es que en condiciones normales, la albúmina representa casi la mitad de todas las proteínas plasmáticas. Por tanto, aquellas situaciones que conduzcan a una síntesis inadecuada de albúmina o un aumento de pérdida de albúmina, o sea, estamos hablando de una disminución de albúmina, por ende, son causas frecuentes de la reducción de la presión oncótica plasmática. Ok, entonces, básicamente la disminución de la síntesis de la albúmina se produce principalmente por lo que son enfermedades hepáticas graves, por ejemplo, hablando de una cirrosis terminal, que ya mencionamos en otros videos pasados, que la cirrosis, pues, es obviamente la incapacidad del hígado de poder regenerarse correctamente y se produce una cirrosis. Entonces, también se puede deber también a una malnutrición de proteínas. Entonces, la reducción de la presión osmótica del plasma va a provocar en etapas sucesivas lo que es un edema en menor volumen intravascular o una hipoperfusión renal o un hiperaldosteronismo secundario. Entonces, la retención del agua y sal, o sea, la retención de agua y lo que es sodio posteriormente se produce en el riñón y no solo no logra corregir lo que es el volumen plasmático, sino que además exacerba lo que son las edemas. Mencionábamos antes de que el sodio, al haber demasiado sodio en lo que es nosotros, pues va a causar un edema. Entonces, por ende, al retener ese líquido, se va pues, a aumentar lo que es la cantidad de sodio porque no va a poder excretarse, se produce. Sabemos de que la retención del agua y lo que es el sodio se produce en los riñones.
Y cuando no se logra corregir lo que es esa retención, nos va a llevar a lo que es exacerbar lo que son esos edemas, porque se mantiene lo que es el problema primario, que son básicamente las bajas concentraciones de lo que son las proteínas plasmáticas. Entonces, una causa muy importante que tenemos que recordar de la pérdida de albúmina es el síndrome nefrótico. Estaríamos hablando de lo que son los riñones, en la que la albúmina pasa a la orina debido a la permeabilidad anómala de los capilares glomerulares. Entonces, por ende, cuando no se logra corregir ese volumen, pues nos va a llevar a que se empeore lo que son esos edemas, porque aparte pues estamos pues almacenando más sodio y no lo estamos excretando. Entonces eso nos va a llevar a lo que es un edema. De por sí ya tenemos un desequilibrio en lo que son las presiones hidrostáticas y osmóticas del plasma, pues también nos puede llevar a pues lo que son la pérdida de estas proteínas plasmáticas que son bastante importantes. Y por ende, pues obviamente se caracteriza esta pérdida de albúmina por un síndrome nefrótico, que básicamente la salida de la albúmina por lo que es de orina no está bien. Por ende nos lleva a una deficiencia. Tenemos la retención de sodio y sal, que el aumento de la retención de sal con su forzosa retención de agua, mencionábamos antes que la retención de sal y agua, por ende, en lo que son nuestros riñones, pues nos lleva a un edema. Entonces causa un aumento de la presión hidrostática porque se va a expandir el volumen de líquido intravascular y disminuye por ende la presión coloidosmótica vascular por dilución. Ok, la retención de sal se produce por todas aquellas situaciones en las que se ve alterada la función renal. O sea, por ende, no está funcionando bien nuestros riñones para poder excretar lo que es esa agua y ese gran aumento de lo que es sodio. Como por ejemplo, estaríamos hablando de trastornos renales primarios o trastornos cardiovasculares que van a reducir lo que es la perfusión renal. Una de las causas más importantes de una hipoperfusión renal, o sea, que no hay una buena perfusión en lo que son nuestros riñones, es la insuficiencia cardíaca congestiva o, por ejemplo, una obstrucción linfática, que vamos a estar hablando de ella. La obstrucción linfática, básicamente, los traumatismos, la fibrosis, los tumores infiltrantes y algunos microorganismos infecciosos pueden alterar los vasos linfáticos y alterar el proceso de eliminación del líquido intersticial, dando lugar a un linfoedema en la parte afectada del cuerpo. Si vemos en esta foto, vemos que una persona se ve inflamada en lo que son en sus miembros inferiores. Eso es porque hay un linfoedema, porque se da de que ya nuestros vasos linfáticos no pueden drenar esa agua, o sea, ese líquido. Entonces, no puede eliminar ese líquido, el líquido intersticial, perdón. Entonces, por ende, se va a acumular y nos va a causar un edema. Mencionamos que el exceso de líquido, edema. O sea, eso tengámoslo muy claro. Entonces, por ende, por esos microorganismos que pueden llegar a afectarnos, pues pueden llegar a causar un daño en lo que son nuestros vasos linfáticos y por ende ellos pierden esa capacidad efectiva de poder eliminar lo que es ese líquido intersticial y por ende causarnos un linfoedema en la parte afectada del cuerpo. Un ejemplo, por ejemplo, es, por ejemplo, la filariasis parasitaria, en la que el organismo, por causa de lo que es esta filariasis parasitaria, pues induce lo que es una fibrosis obstructiva de nuestros vasos y ganglios linfáticos. Por ende, no se va a poder hacer una eliminación o un drenaje correcto de lo que es ese líquido intersticial. En lo que lugar, en ocasiones, causa lo que son algún edema de los genitales externos, extremidades inferiores, y que es tan masivo que a la patología se le ha dado un nombre como elefantiasis. Un edema importante de la extremidad superior también puede complicar lo que es una extirpación quirúrgica de la mama y los ganglios linfáticos axilares asociados a los pacientes con cáncer de mama. Como mencioné antes, la gente normalmente cuando tiene un linfedema, sus miembros inferiores se van a ver bastante inflamados por esa falta de drenaje, esa falta de esa pérdida de capacidad de esos vasos linfáticos al verse afectados por lo que son microorganismos, pues al no poder drenar, pues este va a ser el resultado, como podemos ver en esta imagen. Ok, aquí tenemos un cuadro muy importante que le voy a hacer zoom, que tenemos grupos fisiopatológicos del edema. Tenemos que cuando hay un aumento de la presión hidrostática, o sea, por ende una alteración del retorno venoso, puede ser por una insuficiencia cardíaca congestiva, una pericarditis constrictiva, una citis, o sea, una cirrosis hepática,
una obstrucción o compresión venosa, una trombosis, una presión externa, inactividad de las extremidades inferiores con posición hacia abajo prolongada. Tenemos la dilatación arteriolar, calor, desregulación neurohumoral, reducción de la presión osmótica del plasma, que es hipoproteinemia, que ya mencioné que cuando hay una reducción de la presión osmótica del plasma, normalmente se debe a lo que son la pérdida de lo que es la albúmina, como mencioné antes, que eso se básicamente una pérdida de albúmina, o sea, se básicamente destaca lo que es el síndrome nefrótico. Si nos fijamos acá, aquí tenemos síndrome nefrótico, con lo que dije de la pérdida de la albúmina, tenemos una cirrosis hepática, una malnutrición y una gastroenteropatía con pérdida de proteína. Básicamente se va a deber a una hipoproteinemia, o sea, quiere decir a una deficiencia de proteínas, o sea, el escape de esas proteínas, una disminución de esas proteínas. Tenemos la obstrucción linfática, que es inflamatoria, neoplástica, postquirúrgica por radiación. La retención de sodio, ya mencionamos, por una insuficiencia renal, o sea, por la incapacidad de nuestros riñones de poder excretar o de poder, sí, excretar básicamente el sodio y el agua. Aumento de la reabsorción del túbulo de sodio, hipoperfusión renal y aumento de la secreción de renina, angiotensina y aldosterona. Y la inflamación, que ya sabemos, inflamación aguda, inflamación crónica, que ya hemos estado mencionando antes, y la angiogenia, que pues es la creación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de edema que vamos a estar discutiendo en las siguientes imágenes un poco más detalladas. Tenemos el edema subcutáneo, que es importante y fundamentalmente porque nos puede indicar unas posibles patologías cardíacas o renales subyacentes. No obstante, si es intenso, también puede alterar la cicatrización de las heridas y la erradicación de las infecciones. Aquí básicamente se está aplicando la técnica de fobia para ver, o sea, si hay un edema. Evidentemente hay un edema, como podemos ver, que, como mencioné antes, se puede deber a una insuficiencia cardíaca congestiva o básicamente a una insuficiencia renal, ya que pues hay una deficiencia de lo que es esa excreción, básicamente, del sodio y todas esas cosas. Tenemos el edema de pulmón, que es un problema clínico muy frecuente, observado más a menudo en casos de insuficiencia del ventrículo izquierdo. También aparece en la insuficiencia renal el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Básicamente, todos los edemas se van a deber a problemas cardiovasculares, renales, incluso pulmonares. Tenemos otros que son, por ejemplo, los derrames peritoneales o ascitis. Ascitis, básicamente, para no hacernos muy larga la historia, básicamente la ascitis es la acumulación de líquido, se podría decir. La acumulación de líquido, por así decirlo vulgarmente. Entonces, puede provocar la muerte. No, perdón. Tenemos los derrames peritoneales ascitis que se deben con más frecuencia a una hipertensión portal y son susceptibles a la decolonización bacteriana, produciéndose así de esta manera lo que son infecciones graves y pueden llegar a ser mortales. Tenemos el edema cerebral, que puede también provocar lo que es una muerte, puede ser localizado o puede ser generalizado, o sea, puede estar en un solo lugar o puede estar en todo. Y según las características de extensión de lo que es el proceso patológico y o la lesión que se esté dando en lo que es nuestro cerebro. Normalmente, si es intenso, el encéfalo se hernia a través del agujero occipital, o sea, sale a través del agujero occipital o la irrigación del tronco del encéfalo resulta comprimida. Ambas situaciones pueden dañar los centros vulvares y causar el fallecimiento. Entonces, como podemos ver, el edema se puede dar en diferentes órganos de nuestro cuerpo y pueden causar diversas situaciones, fallecimiento, infecciones graves y todo eso. Tenemos un pequeño cuadro que sintetiza lo que son todos esos datos, que el edema es el resultado del desplazamiento de líquido de los vasos al espacio intersticial. Entonces, aumento de ese líquido, disminución del drenaje, por ende un edema.
Entonces, el edema puede ser causado por un aumento de la presión hidrostática, que ya mencioné que se puede ver una insuficiencia cardíaca, una reducción de la presión coloidosmótica del plasma, que es debido a la disminución de proteínas, una hipoproteinemia, y aumento de la permeabilidad vascular, o sea, una inflamación, obstrucción linfática, infección, neoplasia y retención de sodio y agua, que se puede ver a una insuficiencia renal. Ok, ahora vamos a hablar de la hiperremia y la congestión. La hiperremia es un proceso activo en el cual la dilatación arterial, o por ejemplo, en zonas de que hay una inflamación localizada o en el músculo esquelético cuando estamos realmente realizando ejercicio, va a provocar, por ende, un aumento del flujo sanguíneo. Los tejidos afectados se van a tornar lo que son rojos, como por ejemplo, rojos, que se recibe el nombre como eritema, por el mayor aporte que se está viendo de una sangre oxigenada, por un aumento de demanda podría ser. Tenemos la congestión, que es un proceso pasivo secundario a un menor flujo de salida venosa de lo que es la sangre de un tejido. Puede ser sistémico, o sea, puede ser en todo nuestro organismo, no localizado, o sea, puede ser en todo nuestro organismo, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, o localizada también puede ser, por ejemplo, en una obstrucción venosa aislada. Los tejidos congestionados van a presentar un color azulado o rojizo, cianosis, debido a la acumulación de hemoglobina desoxigenada en la área afectada. En la congestión pasiva crónica de la larga o sea, después de evolucionar de la otra, esa lo que es la congestión pasiva, por ejemplo, la hipoxia crónica, que se asocia a lo que es una lesión tisular isquémica. Ya mencionamos que la hipoxia es una disminución del oxígeno. En los tejidos que están realmente crónicamente congestionados, va a haber una rotura de los capilares y también se producen pequeños focos hemorrágicos, o sea, va a haber una salida masiva de lo que es sangre, pero estamos hablando de pequeños focos. El catabolismo consiguiente de los eritrocitos extravasados va a dejar cúmulos residuales y reveladores de macrófagos que están cargados de lo que es hemodicerina, y como consecuencia va a haber un aumento de la presión hidrostática. La congestión suele seguirse después de haberse congestionado lo que es ese tejido debido a un menor flujo de salida venosa de lo que es la sangre, por ende se va a llegar a lo que es un edema. Entonces podemos ver la diferencia de la hiperremia y la congestión. Básicamente en la hiperremia va a haber una dilatación arterial. Ya sabemos que cuando se dilata una arteria va a haber un aumento del flujo sanguíneo, o sea, por ende una mayor permeabilidad. Tenemos la congestión, que en resumen básicamente va a disminuir ese flujo de salida venosa de lo que es la sangre y por ende va a causar una cianosis. Entonces podemos ver unas grandes diferencias, o sea, tienen un mecanismo distinto, pero sus consecuencias son iguales. Básicamente nos va a llevar a lo que es un edema. Aquí tenemos algo más, como más detallado sobre lo que es la congestión. Los tejidos congestionados van a adoptar un color azul rojizo, o sea, un cianosis, debido a la éstasis del eritrocito. Ya mencionamos que cuando hay una éstasis quiere decir que cuando hay una acumulación de lo que es eritrocitos. Por ende, se va a dar una viscosidad en lo que es la sangre y presencia de hemoglobina desoxigenada. La congestión pulmonar aguda se caracteriza por capilares alveolares dilatados, edema septal, alveolar y hemorragias intraalveolares focales. Mencionábamos que en lo que es la congestión vamos a ver focos hemorrágicos pequeños, ¿cierto? En la congestión pulmonar crónica, o sea, ya estamos hablando de algo bastante fuerte, que a menudo se debe a una insuficiencia cardíaca congestiva, las paredes están engrosadas y fibróticas. O sea, fibróticas, demasiada cicatrización, van a estar muy engrosadas y los alveolos suelen contener números de macrófagos cargados con hemosiderina, células de la insuficiencia cardíaca derivado de eritrocitos fagocitados. El hemosiderina es el pigmento de la hemoglobina, ¿ok? En la congestión hepática aguda, que estamos hablando donde se puede dar una congestión en los pulmones, en el hígado, la vena central y los sinusoides están distendidos como el área de la centrolobular y se encuentran en el extremo distal de la irrigación sanguínea hepática. Los hepatocitos pueden sufrir necrosis sistémica, mientras que los periportales, mejor oxigenados gracias a su proximidad a las arteriolas hepáticas, solo desarrollarían una degeneración grasa. Ahora, cuando hablamos de crónica, van a tener un color marrón rojizo y están ligeramente hundidas, o sea, porque hay muerte celular, y destacan en relación en las zonas circundantes del hígado marrón no congestionado, o sea, un hígado de nuez moscada se le llama, y hay macrófagos cargados de hemosiderina y pérdida y necrosis de hepatocitos, o sea, muerte celular básicamente de las células de nuestro hígado, que son los hepatocitos.
Ok, tenemos la hemostasia y trastornos hemorrágicos y trombosis. Ok, entonces tenemos que aprender a diferenciar primero una hemostasia que está normal y una hemostasia que está alterada. Ok, entonces la hemostasia normal es el proceso minucioso en el cual participan las plaquetas, los factores de coagulación en el endotelio que tienen zona en una lesión vascular. Ok, entonces la hemostasia se va a dar en donde básicamente haya una lesión en algún vaso sanguíneo y pues obviamente para poder evitar la salida de esa sangre y que nos muramos, pues va a estar produciéndose el proceso de la hemostasia que conlleva a lo que es la coagulación, el protagonismo de las plaquetas y básicamente cómo se puede culminar esa lesión de lo que es nuestro vaso con la formación de lo que es un coágulo, que va a evitar que posiblemente salga demasiada sangre, nos desangremos, por así decirlo. Entonces, para prevenir lo que es una hemorragia. Entonces, para poder darse lo que es una hemostasia, van a haber diversos procesos muy importantes que vamos a estar describiendo. Vamos a tener primero una vasoconstricción arterial, que se produce inmediatamente, se reduce lo que es un flujo sanguíneo del área afectada. Esto para evitar, obviamente, que pues obviamente nos estemos desangrando. Básicamente, esta vasoconstricción arterial va a estar regulada por varios mecanismos neurógenos de reflejos y pueden resultar potenciada por la secreción local de factores como la endotelina, que la endotelina, como mencionamos en los videos pasados, es un potente vasoconstrictor que va a ser derivado por el endotelio. Entonces el endotelio va a reaccionar, va a ver que pues hay una lesión y va a empezar a producir esa endotelina para poder para poder producir una vasoconstricción y por ende reducir el flujo sanguíneo. Y pues obviamente, pues por ende, evitar que nos estemos desangrando. Entonces podemos ver cómo nuestro cuerpo pues trata de compensar esas situaciones. Entonces nos va a llevar a la hemostasia primaria. La hemostasia primaria, formación de tapón plaquetario. Ok, entonces cuando se da la rotura de lo que es el endotelio, por ejemplo, el factor de von Willebrand y colágenos subendoteliales promueven lo que es la adhesión y la activación de las proteínas. ¿Ok? Entonces, al producirse esto, lo que es la lesión en un vaso, pues se va a promover o se va a estimular que se produzca adhesión. Básicamente, esto me recuerda al proceso de la migración de los neutrófilos y todo eso, porque el endotelio tiene la capacidad de transportar esos neutrófilos y todo al sitio de lesión. Entonces, también tiene la capacidad de poder adherir y activar lo que son las plaquetas para evitar, obviamente, una hemorragia. Entonces, la activación de lo que son estas plaquetas, que nos van a ayudar a llevar a lo que es un tapón plaquetario, determina un cambio, o sea, va a crear lo que es unos pequeños discos redondeados o láminas de lo que vienen siendo aplanadas con espículas que van a aumentar notablemente en lo que es la superficie y también van a liberar lo que son algunos gránulos secretores. A los pocos minutos de que esos gránulos secretores, porque los gránulos secretores van a transportar sustancias, sus productos que están adentro de esos gránulos, pues sean obviamente secretados, van a reclutar así más plaquetas y más plaquetas que pasan por la agregación y para formar por ende lo que es ese tapón plaquetario, que esa básicamente sería la hemostasia primaria, la formación de ese tapón plaquetario, la activación de ese endotelio para que se produzca lo que es la activación de esas plaquetas y por ende la adhesión de esas plaquetas. Y por ende también la producción de lo que es la endotelina, que ya mencionábamos antes, que pues es el primer paso, la vasoconstricción arterial. Ok, una vez ya claro lo que es la hemostasia primaria, vamos a tener la hemostasia secundaria, que es el depósito de fibrina, ¿ok? Entonces, la lesión vascular, o sea, estamos hablando básicamente de una lesión vascular, expone lo que es el factor tisular en la zona de lesión, va a expresar ese factor. Este viene siendo lo que es una glucoproteína procoagulante, o sea, que va a favor de la coagulación, va a estar unida a la membrana, que expresan normalmente todas las células. Sabemos que todas las células tienen esa membrana, subendoteliales de la pared vascular, como células del músculo liso y lo que vienen siendo nuestros fibroblastos. El factor tisular se va a unir a un factor B2 y lo activa.
desencadenando así una cascada de reacciones que va a culminar con la generación de una trombina, que la trombina se ve bastante relacionada con lo que es esta hemostasia, y la trombina va a cambiar de trombina a fibrinógeno circulante para generar por ende lo que es la fibrina, que es lo que se necesita, insoluble. Entonces van a crear una malla de lo que es la fibrina y asimismo un potente activador de plaquetas, aumentando así que se produzcan mucho más plaquetas, mucho más plaquetas, mucho más plaquetas en donde está esa zona de lesión vascular. Esta reacción de producción de mayor producción, esta cascada de mayor producción de agregación de plaquetas en esa lesión se llama hemostasia secundaria, que básicamente va a terminar de sellar, va a consolidar lo que es ese tapón plaquetario, o sea, sellando básicamente la hemostasia primaria, ¿ok? Tenemos la estabilización y reabsorción del coágulo, ¿ok? Entonces, la fibrina que una ya pues se ha producido y los agregados plaquetarios, las plaquetas que forman un papel muy importante, se van a contraer para terminar de formar ese tapón permanente sólido que va a impedir lo que es esa hemorragia. O sea, para terminar, va a contraer, va a formar ese tapón de manera sólida, de manera fuerte para evitar que nos desangremos, evitar una hemorragia, porque al final toda esta hemostasia y todo este proceso lo que va a intentar hacer, pues obviamente es evitar una hemorragia. Entonces, en esta fase se van a poner en práctica lo que son, bueno, no en práctica, en marcha lo que son diversos mecanismos contrarreguladores, por ejemplo, la activación del plasminógeno tisular, que es producida por las células del endotelio, que básicamente van a limitar lo que es la coagulación a la zona de lesión. Y en último, van a producir lo que es una reabsorción del coágulo y por ende nos va a llevar a la reparación de esa lesión vascular, porque al final de todo lo que se quiere, pues obviamente reparar y obviamente evitar una hemorragia. Ok, entonces, algo muy importante es que conviene destacar que las células endoteliales son reguladores centrales de la hemostasia. Entonces, las células endoteliales van a ser muy importantes y van a regular la hemostasia. El equilibrio entre las actividades antitrombóticas y protrombóticas del endotelio determina si se produce formación o propagación o dilución de un trombo. ¿Ok? Bueno, hablemos de lo que son las plaquetas. Las plaquetas son esenciales en la hemostasia. Mencioné que las plaquetas, pues, o sea, tienen un importante papel, ya que ellas van a hacer que se produzca ese tapón plaquetario y evitar una hemorragia. Esto es muy importante, las plaquetas son muy importantes para lo que son la coagulación, ¿ok? Entonces, van a formar un tapón primario que se va a terminar sellando. Mencioné que se contraía. Inicialmente el defecto vascular y proporciona una superficie que une y concentra los factores de coagulación activados. ¿Ok? Las plaquetas son fragmentos de células sin núcleo en forma de disco que se desprenden de los megacoriocitos de la médula ósea y alcanzan el torrente sanguíneo. Su función depende de varios receptores o glucoproteínas, un citoesqueleto contráctil y dos tipos de granulos citoplásmicos que vamos a estar hablando más adelante. Ok, por ende, sabemos que las células endoteliales normalmente expresan diversos factores anticoagulantes que inhiben lo que es la agregación plaquetaria y la coagulación y favorecen la fibrinólisis. Sin embargo, cuando hay una lesión vascular o lo que sea, o una activación, este equilibrio va a cambiar. O sea, va a cambiar y las células endoteliales adquieren numerosas propiedades procoagulantes. Una vez se haya producido una lesión, ese endotelio va a actuar, se va a activar, por así decirlo, y va adherir y activar una cascada de lo que son, por así decirlo, de plaquetas y se va a producir la hemostasia, por ende, y también tiene muchas propiedades procoagulantes, quiere decir que está a favor de lo que es la coagulación, por ende, esas propiedades procoagulantes de la activación de plaquetas, la activación de factores de coagulación, etcétera. Además, básicamente, que por los traumatismos el endotelio puede ser activado, o sea, el endotelio se puede activar mediante lo que es un traumatismo. Entonces, también puede ser activado por patógenos, por microbios, por hongos, por bacterias, por fuerzas hemodinámicas y mediadores proinflamatorios. Entonces, el endotelio va a detectar cuando hay algún daño, algún traumatismo, un microorganismo y va a empezar a actuar. Entonces, como mencioné, básicamente todo esto me recuerda a lo que sucede cuando hay una migración de esos leucocitos, migración y todo eso, porque se parece bastante en cómo el endotelio puede llegar a actuar para evitar lo que son diversas circunstancias a gravedad.
Ok, entonces mencioné en la anterior diapositiva de que van a haber dos tipos de gránulos citoplásmicos. Entonces, las plaquetas van a depender de estos gránulos citoplásmicos. Tenemos los gránulos alfa que tienen en su membrana la molécula de adhesión selectina P. Mencionábamos que todas esas moléculas de adhesión es para hacer que se adhieran lo que son leucocitos, neutrófilos y todo eso y viajen por el torrente sanguíneo hasta llegar a la lesión. Y van a tener proteínas implicadas en la coagulación, por ejemplo, el fibrinógeno, que ya lo mencionamos antes, el factor B y BWE, de Bill Wander, no sé cómo se pronuncia, así como factores proteicos que tal vez participen en la cicatrización de heridas. Por ejemplo, la fibronectina o factor plaquetario 4, factor de crecimiento derivado de las plaquetas y factor de crecimiento transformante B. Y los gránulos densos contienen difosfato de adenosina, ADP, trifosfato de adenosina, calcio ionizado y serotonina y adrenalina. Entonces, estos gránulos densos y estos gránulos alfa lo que van a hacer, pues obviamente, van a tener lo que es, van a hacer o van a contribuir a que se produzca lo que es, básicamente, las plaquetas van a depender de estos gránulos, que estos van a contener diversos proteínas que van a estar implicadas en lo que es la coagulación. Entonces, lo más esperado y lo más importante, cascada de coagulación. Ok, la cascada de coagulación consiste en una serie de reacciones enzimáticas que van a estar amplificadas que conducen a la formación de un coágulo de fibrina insoluble. Entonces, vamos a empezar hablando sobre que básicamente la cascada de coagulación va a depender de varios factores para formar lo que es un coágulo. Y mencionaba lo que es el libro, que es muy distinto en lo que son los tubos de ensayo y los laboratorios, y lo que son los vasos sanguíneos in vivo. Ok, entonces la coagulación se rige por los mismos principios generales, por el in vivo y el in vitro. Que aquí tenemos una imagen, coagulación en laboratorio, coagulación in vivo. Le voy a dar un zoom, un poco de zoom. Vamos a hablar de ello. La cascada de reacciones de la vía o sea, de esta, puede, perdón, puede asemejarse a un baile, se dice, en el cual los factores de coagulación pasan de una pareja a la siguiente, o sea, pasan, si podemos ver, pasan de este a este factor, pasan de este a este, entonces se ve como van de factor en factor, por así decirlo. En cada reacción van a participar lo que son enzimas, un sustrato, un cofactor. Estos componentes se van a juntar en lo que es una superficie de fosfolípidos con carga negativa aportados por lo que son las plaquetas activadas. El montaje de estos complejos de reacción también depende de lo que es el calcio, que se une a unos residuos de lo que viene siendo el ácido glutámico y carboxilado, presenten los factores 2, B2 y X. Básicamente, las reacciones enzimáticas que van a producir lo que es ese ácido glutámico carboxilado utilizan vitamina K como factor, cofactor, y están antagonizadas por lo que son fármacos como la warfarina, utilizada que esta warfarina es un anticoagulante, entonces va a inhibir lo que es la coagulación. Entonces, cuando hablamos de una coagulación en el laboratorio, vamos a estar hablando de, recuerdo a esos análisis realizados en los laboratorios, vamos a estar hablando que la cascada de coagulación se puede dividir en vía intrínseca y vía extrínseca. Tenemos primero lo que es el tiempo de la protrombina, que evalúa la función de esas proteínas que vienen de la vía extrínseca, como factores B2, X4, 2, protrombina y fibrinógeno. ¿Ok? Estos se añaden a lo que es el factor tisular, fosfolípidos y calcio al plasma y se registra el tiempo necesario para que se produzca, o sea, se va a tomar ese tiempo para ver cuánto tiempo se tarda en poder formar lo que es un coágulo de fibrina. Ahora, el tiempo de tromboplastina parcial valora la función de las proteínas de la vía extrínseca, factores X2, X1, 1X, B3, X, B2 y fibrinógeno. Aquí vamos a ver bastantes proteínas. En esta prueba de coagulación del plasma se inicia añadiendo lo que son partículas con carga negativa, como por ejemplo el viejo esmeralizado, el vidrio esmeralizado, que activa lo que es el factor X1, que es el factor de Hengelmann.
que vamos a estar hablando más adelante, junto con fosfolípidos o calcio. Y básicamente lo mismo, se va a medir el tiempo transcurrido para que se produzca un coágulo de fibrina. Si hay un desequilibrio en ese tiempo, pues obviamente no está habiendo una buena coagulación, no se está dando bien estos tiempos de coagulación, entonces no se está viendo bien una coagulación. Hay un desequilibrio, una alteración, por así decirlo. ¿Ok? Ok, entonces las mediciones de lo que es el tiempo de protrombina y de tromboplastina resultan bastante útiles para evaluar lo que es la función de los factores de coagulación, como mencioné, en los pacientes. Básicamente, es muy importante, pues obviamente, considerar los efectos clínicos o las carencias de algunos factores que podamos llegar a tener. Ya mencioné los factores importantes, aquellas proteínas de la vía intrínseca y extrínseca, porque eso nos va a llevar a carencias en lo que es la coagulación, carencia de factores. Los déficits de los factores, lo que es B, B2, B3 y X se va a asociar a lo que son trastornos hemorrágicos graves y moderados. Y la carencia de lo que es la protrombina, que es probablemente, la carencia de protrombina es básicamente la muerte, básicamente es incompatible con la vida. ¿Ok? Entonces, básicamente, todos estos factores van a ser muy importantes para que se produzca esta cascada de coagulación y por ende, pues se produzca una buena coagulación. ¿Ok? Algo muy importante que mencionar es que de los factores de coagulación, la trombina, porque estamos mencionando bastante la trombina, es la más importante porque todas sus actividades enzimáticas controlan diferentes aspectos de lo que es la hemostasia. ¿Y qué es la hemostasia? La formación de un tapón plaquetario, la formación de ese tapón, la formación de ese coágulo. Y por ende, pues obviamente llegará a una coagulación, inflamación y lo que es la reparación de esta. Pero básicamente las actividades más importantes de lo que es la fibrina son las siguientes que vamos a estar hablando, que es la conversión de fibrinógeno en fibrina intercruzada. La trombina convierte lo que es directamente lo que es el fibrinógeno soluble en monómeros de fibrina que se polimerizan para formar unas fibrillas insolubles y también amplifica lo que es ese proceso de coagulación. Tenemos la activación plaquetaria, que la activación plaquetaria de la trombina se va a ver bastante involucrado, ya que es un potente inductor en la activación de lo que es y agregación de las proteínas, entonces es un agregante plaquetario, gracias a la capacidad de poder, pues obviamente, activar lo que es un ligando, que se llama PAR1, y que por ende se va a unir a un receptor, así llevando a lo que es una agregación y un aumento de lo que son esas plaquetas que se necesitan en este proceso. Tenemos los efectos proinflamatorios, que los PAR también se expresan en células inflamatorias, en el endotelio y en otro tipo de lo que son células. Y básicamente la activación de estos receptores por parte de la trombina media efectos proinflamatorios, o sea que están a favor de la inflamación y van a llevar a una reparación de lo que es el vaso o del tejido, una reparación tisular y por ende una angiogenia, perdón, el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos para compensar esa situación. Tenemos efectos anticoagulantes. Cuando hablamos de anticoagulantes es que van a evitar lo que es la coagulación, que básicamente la trombina pasa de ser una sustancia procoagulante a una anticoagulante al contactar con un endotelio normal. Entonces, esta trombina o sea, va a producirse, se va a liberar y va a llegar a lo que es la lesión. Si hay una lesión, pues obviamente por ende va a tener un efecto procoagulante, pero cuando está normal el tejido, pues va a ser anticoagulante porque no hay ese estímulo, ¿me entienden? Entonces, esta inversión de su función va a impedir que los coágulos se extiendan más allá de lo que está la lesión vascular. Entonces, la trombina va a detectar si el endotelio está normal y si está normal, se va a volver anticoagulante. Y si no está normal y está herido, para evitar que esos coágulos lleguen a otros lados y nos terminen perjudicando, pues obviamente no va a tener un límite, va a poder reconocer ese tejido normal o ese tejido dañado y no se va a extender hasta donde es ese tejido normal, sino que se va a quedar localizado en esa zona donde hay una lesión. ¿Ok? Tenemos factores que limitan la coagulación. ¿Ok? La coagulación debe restringirse a las zonas de lesión, o sea, solamente debe estar donde está lesionado, no puede extenderse más allá para impedir consecuencias perjudiciales, porque el avance de esos coágulos a lugares donde realmente no hay una lesión, pues nos puede llevar a algo perjudicial. Un factor limitante muy importante es la simple dilución. ¿Ok? La sangre que fluye por la zona de la lesión aleja lo que son los factores de coagulación activados, que son especialmente
Sabemos que estos factores de coagulación son eliminados por el hígado. El segundo, la necesidad de fosfolípidos con carga negativa, que como mecanismo son aportados fundamentalmente por plaquetas activadas mediante el contacto con la matriz subendoteliana en las zonas de lesión vascular. ¿Ok? Entonces, básicamente, no obstante, los mecanismos contrarreguladores más importantes son los factores que están expresados en nuestro endotelio. ¿Dónde está la lesión? O sea, ¿dónde está cerca de esa lesión? Porque por ende eso nos va a llevar a una reparación y llegar a lo que es un coágulo, ¿ok? Entonces, qué increíble cómo, pues, obviamente no, pues, tenemos esa capacidad de, pues, evitar que algo lleve a algo más grave y cómo, básicamente, hay factores que van a limitar que esos coágulos se vayan y nos produzcan alteraciones, o sea, que estén localizados en la lesión, básicamente. Cuando hablamos de la activación de la cascada de la coagulación, también se va a desencadenar otra cascada, que es la cascada fibrinolítica, que va a limitar el tamaño de ese coágulo, o sea, que no se produzca un gran coágulo y contribuye por ende a lo que es su disolución. La fibrinólisis se realiza básicamente, fundamentalmente mediante lo que es la actividad enzimática de la plasmina, que va a degradar lo que es esa fibrina e interfiere en lo que es su polimerización. Una concentración, cuando vemos una concentración de productos de degradación de fibrinógeno, a menudo como productos de degradación de la fibrina, especialmente, por ejemplo, los dímeros D, que son derivados de la fibrina, que es un marcador clínico, o sea, esto básicamente nos va a marcar cuando hay un estado trombótico, que vamos a hablar más o menos adelante. La plasmina se genera por el catabolismo enzimático de un precursor inactivo circulante, o sea, que está en nuestro organismo, que es el plasminógeno. ¿Ok? El activador del plasminógeno más importante es el TPA, que se sintetiza fundamentalmente en el endotelio, o sea, que se sintetiza en nuestro endotelio y alcanza su máxima actividad cuando se une a la fibrina. O sea, va a ser más potente cuando se va a unir a lo que es la fibrina. Entonces, una vez se activa lo que es esa plasmina, va a ser controlado por factores contracoagulantes, como el inhibidor de alfa-2 plasmina, proteína plasmática que se va a unir a lo que es una plasmina libre y va a inhibir esta rápidamente. ¿Ok? Ok, ahora vamos a hablar del endotelio. ¿Ok? Ok. Básicamente, el balance entre las actividades anticoagulantes, o sea, lo que no está a favor de la coagulación, y procoagulantes, que está a favor de la coagulación del endotelio, determina la frecuencia si se produce la formación, propagación o disolución del coágulo. ¿Ok? Las propiedades antitrombóticas de lo que son el epitelio pueden dividirse en actividades dirigidas a las plaquetas, los factores de coagulación y la fibrinólisis. ¿Ok? Básicamente, algo muy importante que tenemos que recordar es que las células endoteliales van a expresar múltiples factores que van a inhibir algunas actividades procoagulantes de las plaquetas y obviamente algunos factores de coagulación y van a potenciar la fibrinólisis. Estos factores van a actuar en conjunto como un grupo para prevenir lo que es la trombosis, que vamos a estar hablando más adelante de ella, y limitar lo que es esa coagulación a las zonas de lesión vascular que ya mencionamos antes. No obstante, si resulta un daño adverso, o sea, como algo que no se esperaba, muchas, las células endoteliales van a perder esas propiedades antitrombóticas. Entonces, básicamente vamos ahora a hablar, vamos a describir la hemostasia y nos vamos a centrar en las actividades antitrombóticas de un endotelio que está normal. Y luego vamos a ir a donde pues obviamente no está bien. Las propiedades antitrombóticas del epitelio pueden dividirse en actividades dirigidas a las plaquetas, los factores de coagulación y la fibrinólisis. Tenemos primero efectos anticoagulantes. El endotelio normal actúa como barrera entre los factores de coagulación. Perdón, no, me confundí. El efecto anticoagulantes, el endotelio actúa normalmente como una barrera contra lo que son los efectos de factores de coagulación y factor tisular en lo que es la pared de nuestros vasos. Y va a expresar múltiples factores que se oponen activamente a lo que es la coagulación. Por ejemplo, los más destacados es como la trombomodulina, receptor de proteína C, endotelial, moléculas parecidas a la heparina, que vamos a hablar de esa heparina a una dosis alta, y el inhibidor de la vía del factor tisular. ¿Ok? Tenemos los efectos fibrinolíticos,
que las células endoteliales normales sintetizan lo que es TPA, que ya mencionamos antes, que básicamente es muy importante porque es un receptor de lo que es la fibrina y es un componente esencial para que se produzca lo que es la vía de la fibrinolítica, ¿ok? Fibrinolítica. Ok, ahora hablemos de trastornos hemorrágicos. Vamos a hablar de trastornos hemorrágicos. Bueno, los trastornos hemorrágicos asociados a hemorragias anómalas se deben a defectos primarios o secundarios en las paredes de los vasos, las plaquetas o los factores de coagulación. Todo ello debe funcionar correctamente para asegurar la hemostasia. Entonces, cuando hay trastornos hemorrágicos, quiere decir porque no se está llevando a cabo una buena función de los factores de coagulación, hay una deficiencia, no se está produciendo bien esa hemostasia, que por ende lo que se quiere evitar, pues, es llegar a una hemorragia. Entonces, ok, los trastornos asociados a las hemorragias, pues anómalas, se deben necesariamente por defectos primarios, ya mencioné antes, y debido a lo que es una función inadecuada de la coagulación y todo eso. Tenemos primero de que los principios generales relacionados con las hemorragias y las consecuencias, tenemos las alteraciones de la hemostasia primaria que nos va a llevar a estos trastornos hemorrágicos, o sea, una alteración en esa hemostasia, defectos de las plaquetas o enfermedad de lo que es Wildbrand. Ok, entonces a menudo normalmente esto se va a manifestar como pequeñas hemorragias en la piel o en lo que son nuestras mucosas. Habitualmente se van a optar a la forma de petequias o minúsculas hemorragias de 1 a 2 milímetros o púrpura de tamaño ligeramente mayor que las petequias. Se piensa que básicamente los capilares y las mucosas y la piel son especialmente susceptibles a lo que es la rotura con traumatismos pequeños, o sea, con heridas pequeñas, por así decirlo. Y que en circunstancias normales las plaquetas van a sellar, van a producir ese tapón plaquetario casi inmediatamente. Y las hemorragias mucosas asociadas a alteraciones de lo que es la hemostasia primaria también pueden manifestarse como una hemorragia nasal, cuando nos sangra la nariz, una hemorragia digestiva o una menstruación excesiva, que es menorragia. Una complicación bastante temible de lo que es debido a la alteración de la hemostasia primaria es de la trombocitopenia. Es una disminución, un recuento de plaquetas muy bajos, básicamente. Tenemos las alteraciones de la hemostasia secundaria, de efectos de factores de coagulación, y estaríamos hablando, por ejemplo, por así decirlo, de la cascada de coagulación. A menudo se va a manifestar con hemorragias de tejidos blandos. Por ejemplo, estaríamos hablando de un tejido blando, estaríamos hablando de nuestros músculos, ¿ok? Tras los traumatismos leves son especialmente características de la hemofilia. Se desconoce por qué realmente las alteraciones graves de la hemostasia secundaria se manifiestan con un patrón hemorrágico particular, o sea, específico, al igual que en los déficits graves de lo que son las plaquetas, pueden aparecer lo que son hemorragias intracraneales, o sea, cuando hay una deficiencia de lo que son las plaquetas, nos puede llevar a unas hemorragias intracraneales y que nos puede llevar a una enfermedad posiblemente grave o algún estado bastante grave y delicado. Tenemos alteraciones generalizadas con alteración de vasos pequeños, perdón. A menudo se presenta como una púrpura palpable, ¿ok? Y esquimosis. La esquimosis se llama así porque simplemente a veces se le llama lo que es cardenales, si no estoy mal. Son hemorragias básicamente de 1 o 2 centímetros de tamaño, son un poco pequeños. En la púrpura y esquimosis, el volumen de la sangre extravasada puede llegar a ser palpable. El volumen de la sangre extravasada puede llegar a ser lo suficientemente grande, o sea, bastante grande, que puede llegar a ser palpable y se llama realmente hematoma, que ya lo conocemos que son como moretes, ¿ok? Ambos cuadros son especialmente característicos de trastornos sistémicos. Estamos hablando que cuando hablamos de trastornos sistémicos, estamos hablando de todo nuestro cuerpo que dañan básicamente los vasos sanguíneos pequeños. Los vasos sanguíneos o van a provocar que esos vasos sanguíneos pues pierdan su fuerza y se vuelven mucho más frágil, como por ejemplo la amiloidosis, que vamos a estar hablando en otro video, y la vasculitis, ¿ok? Básicamente la relevancia de lo que es la hemorragia depende del volumen, la velocidad en la que se produce y su localización. O sea, puede ser una hemorragia pequeña, hemorragia grave y crónica demasiado. Es posible que la pérdida rápida de lo que es el 20% del volumen sanguíneo apenas afecte lo que son, cuando estamos hablando de adultos sanos, adultos grandes. Pérdidas mayores, sin embargo, pueden también llegar a causarse esas pérdidas de hemorragia masiva a un choque hemorrágico hipovolémico, que más adelante lo vamos a estar hablando. Las hemorragias que resultan básicamente banales en el tejido subcutáneo, o sea, en nuestra piel,
causan la muerte sí afectan lo que es el encéfalo, ya hablando de lo que es nuestro cerebro. Puesto a lo que sabemos que nuestro cráneo es bastante rígido, la hemorragia intracraneal puede aumentar lo que es la presión intracraneal hasta un nivel en lo que comprometa lo que es la irrigación sanguínea, o sea, disminución de esa irrigación, de ese aporte sanguíneo en lo que es nuestro cerebro, y por ende forme lo que es una hernia en nuestro tronco encefálico. Y por último, por ende, las pérdidas sanguíneas van a ser crónicas, van a ser extremas, y van a causar una pérdida de hierro y pueden provocar una anemia ferropénica. Entonces, por el contrario, cuando los eritrocitos quedan lo que son retenidos por hemorragias en cavidades o tejidos corporales, el hierro se recupera y se recicla para usarse con síntesis para la hemoglobina. Entonces, básicamente podemos ver cómo estos trastornos hemorrágicos pueden llegar a causar una alteración en la alteración en la hemostasia secundaria, en la coagulación, alteraciones en pequeños vasos sanguíneos. Entonces, es bastante importante. Tenemos la trombosis, ¿ok? Bueno, la trombosis, las anomalías que presenta o las situaciones a las que nos lleva la trombosis se debe a una lesión endotelial, una éstasis o flujo sanguíneo turbulento. Éstasis ya hablamos que es la retención de lo que son eritrocitos, ¿ok? Y por ende una viscosidad. Hipercoagulabilidad de la sangre, denominada la triada de Virchow, que ahorita vamos a explicarla. La triada de Virchow, triada 3, ¿ok? Lesión endotelial, flujo sanguíneo anómalo, hipercoagulabilidad. La entrada de Virchow en la trombosis. La integridad endotelial es el factor mucho más importante. La lesión de las células endoteliales pueden alterar, por ende, lo que es el flujo sanguíneo local y afectar la coagulabilidad. Un flujo sanguíneo anómalo o éstasis o turbulencia, a su vez, puede causar lesión endotelial. Entonces, esta es la triada de Virchow. Ok. Perdón, se me movió. Ok, entonces la trombosis básicamente se considera como de lo más, como algo bastante grave que básicamente se da frecuentemente en una enfermedad cardiovascular. Tenemos también, vamos a empezar a describir esas cosas. Tenemos lesión endotelial, que fue la primera característica de la trombosis, que es causante de la activación plaquetaria. Subyace casi inevitablemente la formación de trombos en el corazón y la circulación arterial, en los que la elevada capacidad del flujo sanguíneo impide la formación de coágulos. Ok, entonces los trombos cardíacos y arteriales especialmente son muy ricos en plaquetas, ¿ok? Son muy ricos en plaquetas, están llenos de plaquetas y se piensa que básicamente su adhesión en el endotelio y la activación plaquetaria son un requisito pues previo necesario para poder formar lo que son esos trombos en situaciones de alta fuerza de cizañamiento, como lo que es presente en lo que son las arterias. ¿Ok? Vamos a tener algunas alteraciones protrombóticas principales, que son cambios procoagulantes, que las células endoteliales que van a estar activadas, pues por citocinas inflamatorias, regulan a la baja la expresión de trombomodulina, que ya mencionamos antes, que es un modulador clave en la actividad de lo que son la trombina, como ya mencionamos, lo que mejora las acciones procoagulantes que están a favor de la coagulación y proinflamatorias de la trombina. Además, el endotelio que está, lo que es inflamado, pues también regula lo que es la baja expresión de anticoagulantes como la proteína C y el inhibidor de la proteína del factor tisular y cambios que promueven un estado procoagulante, o sea, nos va a llevar a algo que nos conlleve a una coagulación. Tenemos los efectos antifibrinolíticos. Las células endoteliales activadas van a secretar lo que es inhibidores del activador de plasminógeno, que básicamente va a terminar limitando lo que es la fibrinólisis, porque mencioné antes que es plaminógeno, se vuelve mucho más potente cuando se une a una fibrina. Y regula la baja expresión de TPA, alteraciones que favorecen básicamente el desarrollo de estos trombos. Perdón. Ups. Listo. Ok. Ahora vamos a hablar sobre lo que es alteraciones del flujo sanguíneo normal. Ok, vamos a continuar hablando sobre las alteraciones que vamos a ver en el flujo sanguíneo, pues normal. La turbulencia contribuye a lo que son las trombosis arteriales y cardíacas, causando disfunción o lesión endotelial, que ya hablamos de la lesión endotelial, así como
formación de contracorrientes que contribuyen a zonas de éstasis local, que ya mencionábamos que era la éstasis, mientras que la éstasis es un contribuyente principal al desarrollo de trombos venosos. ¿Ok? Bueno, el flujo sanguíneo normal. El flujo sanguíneo normal es laminar, de modo que las plaquetas y otros elementos que están en nuestra sangre, pues fluyen a lo que es la luz de nuestro vaso, o sea, fluyen por lo que es el interior del vaso, que están separadas por endotelio, por lo que es una capa de plasma que se mueve más despacio. Por tanto, la turbulencia y la éstasis, por ejemplo, vamos a tener que van a promover la activación endotelial. ¿Qué va a hacer? Va a favorecer lo que es la actividad procoagulante, o sea, va a ir a favor de lo que es la coagulación y la adición leucocítica. Ya mencionamos que em, también se va a ver involucrada las selectinas y todo eso en lo que es em, esta situación de la coagulación, en parte a través de cambios inducidos por lo que es el flujo y la expresión de moléculas de adhesión y factores proinflamatorios, o sea, que van a ir a favor de lo que es la inflamación. Vamos a ver una alteración del flujo laminar y ponen en lo que es las plaquetas en contacto a lo que es el endotelio. Impiden la retirada y dilución de los factores coagulantes activados. Esto quiere decir que por parte nuevo de lo que es el flujo de sangre y la llegada de algunos inhibidores que van a llegar a inhibir o hacer que no se produzca lo que es la coagulación. Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que es, vamos a ver, algunas situaciones en las que vamos a ver em, involucrado todo esto, algunas enfermedades. Ya les mencioné antes que íbamos a hablar de la heparina y cómo puede llegar a poder afectarnos en una administración, pues obviamente que no es adecuada. Entonces, ok, vamos a hablar primero sobre el síndrome de trombocitopenia inducida por heparina. Ok, el síndrome de la trombocitopenia heparina es un trastorno que se considera bastante grave. Es mortal porque aparece después de lo que es la administración de heparina que no está siendo fraccionada. Básicamente es consecuencia de la formación de algunos anticuerpos que reconocen lo que son antígenos de heparina o IPF4 sobre la superficie de lo que son las plaquetas, así como complejos o moléculas que vienen siendo realmente similares a lo que son la heparina y proteínas similares a la PF4 en la superficie de esas células endoteliales que van a terminar activando lo que es ese endotelio. La proteína PF4 normalmente la vamos a encontrar en los gránulos alfa y va a ser liberada una vez pues se haya activado lo que son las plaquetas. La PF4 es liberada según lo que es la heparina y la heparina y va a experimentar un cambio que es bastante fundamental o conformacional que produce la formación de lo que es un neoantígeno contra el cual se forman lo que son anticuerpos de inmunoglobulinas G. Ok. El inmunocomplejo PF4, o sea, una vez se ha unido el inmunocomplejo PF4 a lo que es el IgG, o sea, las inmunoglobulinas G, se fijan a lo que son los receptores FC, entremezclándose entre ellos en lo que es la superficie plaquetaria, o sea, en la superficie de lo que es las plaquetas, lo que va a determinar que se agreguen esas plaquetas, o sea, se produzcan esas plaquetas y la activación de estas plaquetas. La activación de las plaquetas induce la liberación de PF4, creando lo que es más antígeno diana para los anticuerpos de TIH. Ok, el estado protrombótico puede también aumentarse por la activación del endotelio mediante la unión, mediante lo que es la unión de los anticuerpos de la TIH a las plaquetas. Esto va a inducir a lo que es una eliminación por los macrófagos, de ahí la trombocitopenia, del nombre de el nombre del síndrome, aunque la trombocitopenia es la manifestación más frecuente. La trombosis es la complicación que viene siendo mucho más importante, se produce alrededor de los 50% de todos los casos. La gangrena, las extremidades, el accidente cerebrovascular y el infarto de miocardio son algunas secuelas. El diagnóstico refiere a la detención de anticuerpos de la heparina, los preparados de heparina de bajo peso molecular, induce lo que es este trastorno de
trombocitopenia inducida por heparina, con menor frecuencia, y otras clases de anticoagulantes que van a inhibir la coagulación, como inhibidores del factor X y la trombina, porque sabemos que es inhibiendo la trombina, la trombina tiene un papel muy importante en la coagulación, y por ende, pues anulando lo que es el riesgo. Tenemos el síndrome por lo que viene siendo, permítame. Ok, continuando, vamos a hablar sobre síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos. Ok, el trastorno es un trastorno autoinmunitario caracterizado por la presencia de uno o más anticuerpos, antifosfolípidos, trombosis arteriales o venosas o complicaciones gestacionales, como abortos espontáneos de repetición, muerte fetal de origen desconocido y parto prematuro. Ok, básicamente el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos puede ser primario o secundario. Cuando los pacientes de una enfermedad que padecen lo que es una enfermedad autoinmunitaria, por ejemplo, un lupus eritematoso sistémico, parecen un síndrome antifosfolipídico. Este se denomina secundario. Ahí la denominación, o sea, es el síndrome antifosfolípido primario. Los pacientes muestran como manifestaciones únicas el estado de hipercoagulabilidad y la ausencia de otros trastornos inmunitarios que se ven bastante definidos en lo que es esta enfermedad. Básicamente, el 50% de los pacientes van a presentar lo que es un síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos primario, mientras que los restantes se producen en asociación a una enfermedad que es autoinmunitaria. La mayoría de veces ese es el lupus eritematoso sistémico. Entonces, bueno, las manifestaciones clínicas que vamos a poder encontrar en este síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos son bastante variables. O sea, entre ellas se presenta lo que es la trombosis en repetición, abortos espontáneos, vegetaciones de las válvulas aórticas y trombocitopenia. Entonces, dependiendo del lecho capilar que está siendo afectado, la presencia de clínicas puede inducir a lo que es una embolia pulmonar, tras una trombosis venosa o una hipertensión pulmonar, aumentando esa presión en lo que es los pulmones, accidente cerebrovascular, infarto intestinal o hipertensión vasculorenal. Básicamente, la patogenia de el síndrome antifosfolipídico es bastante compleja, no se conoce por lo que es por completo. Entonces, va a haber una glucoproteína bastante implicada en lo que es este síndrome, que es la cardiolipina. Entonces, esta glucoproteína se encuentra normalmente en lo que es el plasma. Presenta lo que es una fuerte avidez en lo que es los fosfolipídicos expresados en la superficie de las células endoteliales, como por ejemplo los monocitos y plaquetas, la trombina y el tromboblasto. Entonces, este anticuerpo desempeña un papel bastante importante en este síndrome, ya que van a activar lo que son las células endoteliales, monocitos y plaquetas. Su patogenicidad está avalada por la observación de que la transferencia de estos anticuerpos o roedores pueden inducir a lo que es llegar a una trombosis. Los pacientes que padecen este síndrome muestran cómo es la activación del complemento o activación de procesos fibrinolíticos, que ambos van a terminar básicamente favoreciendo el estado protrombótico. Entonces, la morbilidad gestacional es una manifestación que va a definir lo que es la síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces, la pérdida fetal realmente no parece deberse específicamente por una trombosis, sino que básicamente va a interferir en lo que es el crecimiento y la diferenciación del tromboblastos mediada por lo que son los anticuerpos, lo que va a condicionar a que se forme una placenta que va a terminar siendo anómala, o sea, no está bien. Entonces, los anticuerpos antifosfolipídicos están claramente asociados a lo que son diátesis trombóticas, que también se ha diferenciado que del 5 al 15% de las personas que realmente, aparentemente, podemos ver que están normal, que implica que no son lo suficientes por sí mismos para causar el síndrome a toda su expresión. Entonces, se ha planteado básicamente que se puede dar por el consumo de tabaco o embarazo, entre otros. Aunque estos anticuerpos también van a inducir a un estado de hipercoagulabilidad in vivo e interfieren en los fosfolípidos. Por lo tanto, van a inhibir la coagulación in vitro, prolongando lo que es el tiempo de tromboplastina. Con frecuencia, los anticuerpos también van a inducir a un falso positivo en la prueba serológica, por ejemplo, del sífilis, porque el anticuerpo en la prueba estándar está incluido la cardiolipina. Entonces reacciona de forma cruzada con los fosfolípidos, que es treponema pálido. El diagnóstico de lo que es el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos se basa en características clínicas y la detención de anticuerpos de APL en lo que es el suero. Y su tratamiento incluye lo que son diferentes tipos de anticoagulantes, o sea que no van a favorecer, van a evitar que se produzca lo que es una coagulación. ¿Ok?
Ahora vamos a ver lo que es la evolución de un trombo. Vamos a hablar de lo que son los trombos, ya mencionamos que era un trombo. Entonces, si el paciente sobrevive a una trombosis que se dio en un inicio, la siguiente semana los trombos pasan de una combinación a diferentes procesos. Por ejemplo, la propagación, que los trombos acumulan más plaquetas y fibrina. Entonces, estos van a acumular plaquetas y fibrina. La embolia, los trombos se desprenden y migran a otros lugares de la vasculatura, o sea, van a migrar a otros lados de los vasos sanguíneos. Disolución, este es el resultado de la fibrinólisis que puede producir la contracción rápida y desaparición total de trombos recientes. Organización y recanalización, los trombos más antiguos se organizan por el crecimiento de células endoteliales, células de músculo liso y los fibroblastos. Entonces aquí tenemos una pequeña imagen de un aumento de una arteria trombosada con lo que es un tejido elástico, que básicamente tiene un trombo organizado, unas imágenes puntiformes, podemos ver acá. Y básicamente están revestidas de endotelio, o sea, esos espacios blancos que vemos ahí son como endotelio. Entonces así se va a dar lo que es la evolución de este de este trombo, perdón. Entonces, con el tiempo se van a terminar formando lo que son diversos canales capilares que van a favorecer a lo que es la continuidad de la luz original de lo que es el vaso, aunque en un grado realmente que es variable. La recanalización continua puede convertir que un trombo en una masa mucho más pequeña que de tejido conjuntivo que pueda ir incorporada en lo que es la pared del vaso. En último término, básicamente la remodelación y contracción de los elementos mesenquimatosos es posible que solo quede una protuberancia fibrosa marcando el trombo original. Entonces, básicamente en ocasiones el centro del trombo sufre digestión enzimática, presumiblemente como resultado de alguna liberación de algunas enzimas lisosómicas por parte de los leucocitos que van a quedar atrapados y algunas plaquetas. Entonces, algo bastante característico. Tenemos algunas características clínicas que los trombos son motivo de atención clínica cuando vienen a obstruir, o sea, van a evitar que se continúe ese flujo sanguíneo, le van a obstruir las arterias, venas o generan lo que son émbolos. La presentación clínica depende de realmente la zona que se está viendo afectada. Los trombos venosos pueden causar congestión dolorosa, o sea, congestionar esos vasos, disminuir el flujo sanguíneo y edema distal de lo que es la obstrucción. Pero realmente resultan bastante preocupantes fundamentalmente por su tendencia a provocar una embolia de pulmón, una embolia pulmonar que vamos a estar hablando más adelante. Por el contrario, aunque los trombos arteriales también son capaces de crear un émbolo y causar infartos, el problema clínico principal es básicamente la oclusión de ese vaso, o sea, una arteria coronaria o cerebral, un vaso importante, que es bastante importante para la irrigación de todo nuestro cuerpo, que puede llegar a tener lo que son algunas consecuencias bastante graves. Vamos a hablar de algunas de ellas. Tenemos la trombosis venosa, que básicamente la mayoría de los trombos venosos se producen en las venas que están superficiales o profundas en lo que es nuestra pierna. Estos trombos causan congestión local, tumefacción, dolor y sensibilidad al contacto, pero casi nunca producen embolia. El edema asociado a la alteración del drenaje venoso, que ya mencionamos cómo es que se da esta alteración del retorno venoso y todo eso, predisponen a la piel a desarrollar algunas infecciones y algunas úlceras que llamamos úlceras varicosas, o sea, o varices. Entonces, la trombosis venosa de una de las grandes venas de lo que es la pierna, por ejemplo, la vena poplitea, la femoral o la ilíaca, se considera mucho más grave porque los trombos se desplazan con más frecuencia a los pulmones y van a terminar causando algunos infartos pulmonares. Entonces, la trombosis venosa o la flebotrombosis de extremidades inferiores se asocian básicamente con estados de hipercoagulabilidad. Entonces, algunos factores predisponentes frecuentes con inmovilización, el reposo en cama, porque reducen la acción de lo que son los músculos de las piernas y la insuficiencia cardíaca congestiva, que también va a terminar alterando lo que es ese retorno venoso. Algunos traumatismos, cirugía y quemaduras, también no solamente eso puede causar una inmovilización en lo que es el paciente, sino que también se ven asociadas en lesiones vasculares, liberación de procoagulantes por tejidos dañados, aumento de la síntesis hepática de los factores de coagulación, que mencioné que algunos factores de coagulación, casi todos, se van a producir en lo que es el hígado. La inflamación y los factores de la coagulación asociados a los pulmones, así como los procoagulantes,
liberados por las células tumorales contribuyen a riesgo de una tromboembolia en los pacientes que tienen cánceres que están diseminados, o sea, metástasis. La denominada trombofebitinosis migratoria o síndrome de Trousseau. Independientemente de la evaluación clínica, la edad o también pues se puede tener un riesgo independiente de la edad de una trombosis venosa o una flebotrombosis. Ahora tenemos lo que es coagulación intravascular diseminada, que es una trombosis que está generalizada, o sea, en todo nuestro cuerpo en la microcirculación y puede producirse de forma ya sea lenta o pues bastante súbita, o sea, bastante fuerte. Entonces, no es una enfermedad específica, sino la complicación de un gran número de trastornos asociados con actividad sistémica de la trombina, o sea, porque una alteración de esto. Entonces, hay múltiples trastornos, desde complicaciones que están obstétricas, hablando de obstetricia, o a cánceres avanzados, pueden complicarse con lo que es una coagulación intravascular diseminada, ¿ok? Entonces, ¿qué va a terminar provocando? La formación diseminada de trombos, o sea, en todo nuestro cuerpo, en la microcirculación. Estos trombos microvasculares pueden llegar a causar una insuficiencia circulatoria difusa y disfunción de los órganos, o sea, por falta de riego sanguíneo, pues una disfunción o menor función de lo que son los órganos, especialmente en el encéfalo, los pulmones, el hígado, etcétera. Para mayor complicación, las trombosis descontroladas gastan demasiadas plaquetas, van a usar demasiadas plaquetas, sus reservas y factores de coagulación, y a menudo van a terminar activando lo que es la fibrinolisis, mecanismos fibrinolíticos. Así que los primeros síntomas inicialmente asociados a la trombosis puede transformarse en bastantes hemorragias, hemorragias muy fuertes, porque por ende se utilizan demasiadas plaquetas, no están como esas propiedades importantes para llegar a lo que es una coagulación, como por ejemplo nos puede llevar a un accidente cerebrovascular o un choque hipovolémico. Tenemos lo que es la embolia, que bueno, la embolia es una masa intravascular desprendida, sólida, líquida o gaseosa, transportada por la sangre desde su punto de origen hacia un lugar distinto, donde a menudo causan una disfunción o un infarto. ¿Ok? Básicamente la mayoría de los émbolos o trombos desprendidos, de ahí viene lo que es del término tromboembolia. Entonces, otros émbolos infrecuentes están compuestos por gotitas de grasa, burbujas de nitrógeno, desechos arterioscleróticos, que ya mencionamos que la arteriosclerosis es como esa grasa en las paredes vasculares, émbolos de colesterol, fragmentos de tumor, médula ósea, incluso algunos cuerpos que pueden llegar a ser extraños. Los émbolos se van a desplazar por lo que es la sangre. Se encuentran con vasos demasiado pequeños para permitir su avance y por ende estos émbolos a veces pueden ser demasiado grandes y terminar oclusionando lo que son la arteria o el vasito. Dependiendo de su origen, los émbolos se pueden alojar a cualquier punto del árbol vascular, como básicamente las consecuencias clínicas van a variar enormemente según el tamaño de ese émbolo, la posición de ese émbolo y también el lecho capilar o el lecho vascular que va a venir siendo afectado. Tenemos la embolia del pulmón, que se origina con trombosis venosas profundas y son la forma más frecuente de la enfermedad tromboembólica. Ok, la mayoría de los émbolos pulmonares, del 60 al 80%, son clínicamente silentes por su pequeño tamaño, o sea, no van a haber síntomas porque son demasiado pequeños. La obstrucción embólica de arterias de tamaño mediano con rotura vascular consiguiente puede provocar una hemorragia, ¿cierto? La obstrucción embólica de las arterias pulmonares pequeñas y terminales produce a menudo una hemorragia, un infarto. Hay múltiples émbolos a lo largo del tiempo, pueden causar hipertensión pulmonar o insuficiencia del ventrículo izquierdo. Ok, básicamente, básicamente, en la embolia del pulmón vamos a encontrar que van a haber algunos que no vamos a presentar síntomas por debido a lo que es el tamaño tan pequeño de lo que es el émbolo, ¿no? Entonces, básicamente la obstrucción de ese émbolo, porque como se van desplazando, a veces pueden ser muy grandes y oclusionar lo que son algunas arterias. Entonces, por ende, nos pueden llegar a romper, dependiendo de su tamaño, y provocar hemorragias bastante graves. Entonces, básicamente, en ocasiones, los émbolos obstruyen del 60% o más de la coagulación pulmonar y al obstruir lo que son nuestros pulmones, pueden causarnos una muerte súbita, una insuficiencia cardíaca derecha grave, una cardiopatía pulmonar o colapso cardiovascular.
Entonces, el pulmón sabemos que está irrigado por bacterias pulmonares y bronquiales y la circulación bronquial indemne basta, por lo general, para perfundir el área afectada. Lógicamente, si el flujo de las arterias bronquiales está comprometido, puede llegar a producirse un infarto. Tenemos la tromboembolia sistémica, que la mayoría de los émbolos que son sistémicos, o sea, en todo nuestro cuerpo, el 80% vienen de trombos que son murales intracardíacos. Dos terceras partes de los cuales se asocian infartos de la pared del ventrículo izquierdo y la cuarta parte una dilatación de la aurícula izquierda y fibrilación auricular. El resto tiene su origen en aneurismas aórticos, placas ateromatosas, vegetaciones valvulares y trombos venosos, embolia paradójica y del 10 al 15% son realmente de origen desconocido. A diferencia de los émbolos venosos, que en su inmensa mayoría se van a terminar alojando a lo que es el pulmón, los émbolos arteriales se desplazan a diversas zonas, o sea, todo nuestro cuerpo por lo que es la luz del vaso. Los émbolos arteriales, pues el punto de detención depende del origen y la cantidad relativa del flujo sanguíneo que reciban los tejidos situados en sentido anterógrado. La mayoría termina por alojarse en extremidades inferiores, como un 70%, en el encéfalo un 10%, pero otros tejidos pueden llegar a ser afectados. Mencioné antes el riñón, los pulmones, el vaso. Las consecuencias de estos émbolos sistémicos, pues depende de la vulnerabilidad de los tejidos que están siendo infectados por isquemia, el calibre del vaso que está siendo ocluido por este émbolo y la presencia o ausencia de la vascularización colateral. Básicamente, el resultado normalmente es un infarto tisular. Tenemos lo que es una embolia grasa, que es la presencia en la vasculatura de glóbulos de grasa microscópicos, a veces asociados a la médula ósea hematopoyética tras fracturas de huesos largos o en contadas ocasiones a traumatismos de tejidos blandos y quemaduras. En eso es bastante frecuente y se describe aproximadamente en un 90% de las personas con lesiones que tienen lesiones óseas graves. El síndrome de la embolia grasa se caracteriza por insuficiencia renal, o insuficiencia pulmonar, perdón, síntomas neurológicos, anemia y trombocitopenia, y es mortal el 5 al 15% de los casos. Normalmente de 1 a 3 días después de que se ha producido la lesión, aparece una taquipnea, disnea y taquicardia. La irritabilidad e inquietud pueden progresar a un síndrome confusional o llevarnos a lo que es un coma. La trombocitopenia se atribuye a la adhesión de las plaquetas a los glóbulos de grasa y posterior agregación a un secuestro esplénico. La anemia podría resultar de una agregación similar de lo que son eritrocitos, una hemólisis. El exantema pequial difuso, que es observado del 20 al 50% de los casos, se relaciona con la trombocitopenia en un inicio rápido y puede ser bastante útil a la hora de querer dar un diagnóstico. Entonces, básicamente la patogenia participa en lo que es la obstrucción mecánica y el daño básicamente bioquímico. Tenemos la embolia, ahora grasosa, que las burbujas de gas dentro de la circulación pueden unirse y formar masas espumosas que obstruyen el flujo vascular y causan lesiones isquémicas distales. Ok, la embolia gaseosa se produce cuando hay una comunicación entre la vasculatura y el aire que en el exterior, como un gradiente de presión negativo que aspira el aire hacia lo que es adentro. Por ejemplo, el aire puede introducirse a la circulación cerebral por una intervención de neurocirugía en una posición ascendente, creándose un gradiente gravitacional. El aire también puede penetrar en intervenciones endovasculares o intervencionistas durante una ventilación mecánica. Para producir efectos clínicos en la circulación pulmonar es necesario un volumen mayor, habitualmente 100 ml. Si se tiene cuidado, es posible introducir inadvertidamente este volumen en intervenciones obstétricas o laparoscópicas. La entrada de aire en la vasculatura pulmonar no solamente va a bloquear lo que es la perfusión de la región anterior, los microémbolos de aire atrapados en los capilares inducen una intensa respuesta inflamatoria con liberación de citocinas que pueden lesionar los alvéolos. Una forma especial de una embolia gaseosa es el síndrome de descompresión, que se produce cuando una persona termina experimentando lo que es un descenso brusco de la presión atmosférica. Están en riesgo los buceadores, como por ejemplo los submarinistas, los buceadores, trabajadores de una construcción subcuántica, porque ahí es donde cambia una presión atmosférica. La formación rápida de burbujas de gas en los músculos esqueléticos y tejidos de soporte de las articulaciones y en las proximidades de estas es responsable del doloroso trastorno denominado aeroembolia, enfermedad por descompresión. Ok, en los pulmones las burbujas de gas de la vasculatura causan edema, hemorragia, atelectasias o enfisema local, produciendo una forma de dificultad respiratoria llamada lo que es asfixia.
Ok, las personas afectadas por ese síndrome de descompresión agudo se tratan introduciéndolas a una cámara con presión lo suficientemente alta para forzar la disolución de esas burbujas de gas. Tenemos la embolia de líquido amniótico, que se supone que el 10% de las muertes maternas en Estados Unidos provoca trastornos neurológicos y permanentes, hasta el 85% de las mujeres que llegan a sobrevivir. La embolia de líquido amniótico es básicamente una complicación temible del parto y posparto inmediato. Entonces, el inicio se caracteriza por una disnea grave, brusca, cianosis, shock, seguidos con alteraciones neurológicas, cefalea y algunas convulsiones, coma. Hay que destacar que básicamente estas manifestaciones son distintas a observadas a la embolia del pulmón. Tiene una buena parte de la morbilidad de la embolia del líquido amniótico se debe a la activación bioquímica de factores de coagulación, componentes del sistema inmunitario innato y la liberación de sustancias vasoactivas. La causa subyacente es la llegada del líquido amniótico o tejido fetal a la circulación, o sea, ese líquido amniótico va a llegar a la circulación a través de un desgarro de las membranas placentarias o rotura de venas uterinas. Se dice que hay autopsias con la presencia de la microvasculatura pulmonar materna de células escamosas desprendidas de la piel fetal, grasa de vernix gaseosa y mucina procedente de vías respiratorias del tubo digestivo. Entonces, esto básicamente viene siendo bastante mortal. Tenemos el infarto, que el infarto es una área de necrosis isquémica causada por la oclusión de la vascularización arterial o el drenaje venoso. El infarto tisular es una causa bastante frecuente, extremadamente importante de enfermedad clínica. Cerca del 40% de todas las muertes en Estados Unidos están causadas por enfermedades cardiovasculares y la mayoría se puede atribuir a lo que es un infarto de miocardio o cerebral. El infarto pulmonar también es una complicación bastante importante, el infarto intestinal, la necrosis isquémica, o sea, gangrena. Eh, en la mayoría de los infartos existe trombosis o embolia arterial. Causas menos frecuentes de obstrucción arterial causante de infarto son vasoespasmo local. Aquí tenemos lo que viene siendo un ejemplo. Por ejemplo, los infartos se clasifican según su color, blanco y rojo. Los rojos se producen por oclusiones venosas, en tejidos laxos y esponjosos, en tejidos de circulación doble, como intestino y el pulmón, en tejidos provenientes congestionados por un drenaje venoso muy lento, y cuando se establece el flujo en la zona de oclusión previa y necrosis, que ya mencionamos eso cómo se da. Los infartos blancos aparecen por oclusiones arteriales en órganos sólidos con circulación arterial terminal, corazón, vaso y riñón. Los infartos tienen que adoptar una forma de cuña en el vaso ocluido en el vértice. Si la base es una superficie serosa, puede ser exudado fibrinoso por encima resultante de una reacción inflamatoria. Tenemos infarto rojo, pulmonar hemorrágico, y este que tiene forma de lo que es cuña, y el infarto blanco muy bien definido en lo que es el vaso. Ahora vamos a hablar algo muy importante también, que es el shock. El shock es un estado de insuficiencia respiratoria que altera la perfusión tisular y provoca hipoxia celular. Ok, en el inicio la lesión celular es reversible, pero el shock prolongado causa, en último término, una lesión tisular irreversible, o sea que ya no hay opción y puede llegar a ser mortal. El shock puede complicar hemorragias graves, quemaduras o traumatismos intensos, infarto de miocardio, embolia de pulmón, una sepsis microbianas. Sus causas pertenecen a, por ejemplo, shock cardiógeno, que resulta de un gasto cardíaco bajo secundario a la insuficiencia de la bomba miocárdica. Esta debe deberse a lesiones miocárdicas intrínsecas, infarto, arritmias ventriculares con presión extrínseca. Tenemos el shock hipovolémico, que es secundario a lo que es el gasto cardíaco, o sea, el gasto cardíaco bajo, debido a un volumen sanguíneo reducido, como sucede en las hemorragias masivas o pérdida de líquido por quemaduras graves. Entonces, el shock hipovolémico se va a dar básicamente por una hemorragia bastante grave. Estamos perdiendo demasiada sangre, se puede dar un shock hipovolémico. La sepsis, el choque séptico y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica son estados que están bastante relacionados en cierta medida. Básicamente, la sepsis se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada de la infección. El shock séptico es una de las anomalías circulatorias, celulares y metabólicas que hay un mayor riesgo de la mortalidad que el de la sepsis sola. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es un trastorno de tipo séptico asociado a lo que es una inflamación sistémica, o sea, en todo nuestro cuerpo desencadenado por diversas agresiones microbianas, quemaduras, patógenos, etcétera. Una característica de la patogenia común en lo que es el síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica
pues, y el shock séptico es la producción masiva de mediadores inflamatorios, o sea, van a mediadores inflamatorios a cargo de células del sistema inmunitario innato y adaptativo, que provoca una vasodilatación arterial, ya mencionamos eso antes, lo que hacen los macrófagos, los neutrófilos, los leucocitos, una vasodilatación arterial, una extravasación vascular, que es la salida de algún líquido exudado e intrasudado, y acumulación de sangre venosa. Tras la introducción del tratamiento con linfocitos T con receptores antigénicos quiméricos en pacientes oncológicos. Tenemos con menos frecuencia puede aparecer shock en lesiones de la médula espinal, shock neurógeno, en reacciones de hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E, shock anafiláctico. En estos dos tipos de shock, la vasodilatación aguda provoca una hipotensión y hiperperfusión tisular. Hipoperfusión tisular. Aquí hay un cuadro que podemos ver cardiógenos, unos ejemplos clínicos, infarto de miocardio, rotura ventricular, arritmia, taponamiento cardíaco, embolia pulmonar, algunos mecanismos de la insuficiencia de la bomba miocárdica debido a lesiones intrínsecas del miocardio, compresión extrínseca o oclusión del flujo de salida. Tenemos el hipochoque hipovolémico, pérdida de líquidos, hemorragia, vómito, diarrea, etcétera, volumen sanguíneo o plasmático inadecuado, deficiencia, porque hipo es deficiencia. Shock asociado a la inflamación sistémica, infecciones microbianas devastadoras, superantígenos, traumatismos, quemaduras, pancreatitis, activación de cascada de citocina, vasodilatación periférica de la sangre, activación y lesión endotelial, daño inducido por leucocitos, coagulación intravascular que está siendo diseminada. Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que viene siendo la patogenia, esa serie de procesos. El shock séptico provoca alrededor del 2% del total de las hospitalizaciones en lo que viene siendo Estados Unidos. El 50% de ellas van a requerir tratamiento en unidades intensivos. A pesar de las mejoras existenciales, la mortalidad se mantiene en torno de un 50%. El shock séptico está producido con más frecuencia por infecciones bacterianas por gram positivo, seguidas por algunas bacterias gram negativas y hongos. La capacidad de diversos microorganismos de causar shock séptico es congruente con la idea de que, o sea, pueden desencadenar un proceso. ¿Ok? Bueno, vamos a mencionar que se cree que algunos factores principales de la fisiopatología del shock séptico son las siguientes: respuestas inflamatorias y antiinflamatorias. En la sepsis, distintos elementos de la pared celular microbiana se unen a receptores de las células del sistema inmunitario innato, desencadenando respuestas proinflamatorias. Los probables iniciadores de la inflamación en la sepsis son las vías señalizadas por los receptores de tipo TOL, que reconocen múltiples sustancias microbianas que contengan patrones asociados al daño, DAMP, o las PAM, patrones moleculares asociados a los patógenos, etcétera, como las proteínas G. Luego tenemos la activación o lesión al endotelio, que básicamente el estado proinflamatorio y la activación de células endoteliales asociado a lo que es la sepsis provoca extravasación vascular, o sea, salida de lo que es ese líquido exudado, trasudado, y por ende un edema tisular con sus efectos perniciosos sobre el aporte de nutrientes retirada de productos de desecho. La inducción de un estado procoagulante, la alteración de la coagulación, es suficiente para poder producir una complicación terrible en la mitad de los pacientes sépticos. La sepsis altera la expresión de muchos factores con el fin de terminar de favorecer lo que es la coagulación. Las citocinas proinflamatorias van a terminar aumentando la producción de ese factor tisular por parte de los monocitos y posiblemente también de las células endoteliales, y terminan reduciendo la generación de factores endoteliales anticoagulantes. Tenemos anomalías metabólicas, que los pacientes sépticos presentan resistencia a la insulina o hiperglucemia. ¿Okay? Algunas citocinas como el factor de necrosis tumoral, interleucina 1, hormonas inducidas por el estrés, glucagón, hormona de crecimiento, glucocorticoides, y las catecolaminas inducen gluconogenia. Al mismo tiempo, las citocinas proinflamatorias suprimen la liberación de insulina, a la vez que promueven resistencia a esta hormona en el hígado y otros tejidos, probablemente alterando lo que es la expresión de algún transportador de glucosa. ¿Ok? Y por ende una disfunción de los órganos, que la hipotensión sistémica y el edema intersticial, la disfunción de la microvasculatura, la trombosis, pues debido a lo que es la hipoxia celular, no logran utilizar realmente lo que son esos nutrientes necesarios. El daño mitocondrial, debido al estrés oxidativo, deteriora el uso del oxígeno, las concentraciones elevadas de citocinas y mediadores secundarios reducen la contractibilidad miocárdica y el gasto cardíaco, y va a haber una síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, al final, esto se termina uniendo y termina causando básicamente un desastre. Ok, ahora vamos a hablar sobre las fases del shock. Ok, las fases del shock
El shock es un trastorno progresivo que produce lo que es la muerte si los problemas pues, subyacentes no se logran corregir, ¿ok? Aún no están claros los mecanismos exactos de la muerte relacionada con la sepsis y aparte del aumento de la apoptosis en linfocitos y enterocitos y la necrosis celular es mínima. La muerte habitualmente se debe a la insuficiencia de múltiples órganos que no suelen presentar hallazgos morfológicos que expliquen su disfunción. En el shock hipovolémico y el cardiógeno, sin embargo, la evolución que conduce al fallecimiento de un paciente se conoce razonablemente bien, a menos que la lesión sea masiva y rápidamente mortal. Entonces tenemos la fase no progresiva inicial, que durante la cual se activan mecanismos compensadores de reflejo y se mantiene la perfusión de los órganos vitales. La fase progresiva, que caracterizada por una hipoperfusión tisular, de deterioro circulatorio y desequilibrios metabólicos, incluida la acidosis. Fase irreversible en la que las lesiones celulares y tisulares son tan graves que la supervivencia es imposible, aunque se corrijan las alteraciones hemodinámicas. Ok, entonces básicamente si no se corrigen las causas subyacentes del shock, pasa a una fase progresiva y por ende a lo que es una fase irreversible cuando ya no se puede corregir, ya no hay vuelta atrás, entonces nos puede llevar a lo que es la muerte. Entonces, la lesión celular generalizada se refleja como una fuga de enzimas lisosómicas, agregando más todavía lo que es el estado de la persona, ya teniendo lo que es el shock. La función contractil del miocárdico empeora debido a la secreción de citocinas y también en parte también por el aumento de radicales libres, por ejemplo, el óxido nítrico. Entonces, bueno, básicamente las manifestaciones clínicas de este shock van a depender de la agresión causal. En el shock hipovolémico y el cardiógeno, los pacientes van a presentar una hipotensión, un pulso rápido y débil, taquipnea, piel cianótica, fría y húmeda. En el shock séptico, la piel puede estar inicialmente caliente o enrojecida por vasodilatación periférica. La principal amenaza para la supervivencia se asocia al episodio inicial subyacente, que ya mencionamos antes. El pronóstico varía según el origen del shock. El 90% de los pacientes jóvenes sin otras enfermedades sobreviven al shock hipovolémico con el tratamiento apropiado, pero también, pues obviamente, pues puede llegar a tener bastantes complicaciones, como llegar a lo que es la muerte. Entonces, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Espero hayan entendido lo que es estos trastornos hemodinámicos y la enfermedad tromboembólica y shock. Gracias.